Nos has demostrado a cada instante, Señor, lo poderoso, lo milagroso, y todo eso, Señor, a favor de nosotros. Hemos sido bendecidos por ti, Señor. A pesar de las dificultades, de los problemas, las tribulaciones, siempre salimos en victoria, porque tú eres el vencedor, Señor. Tú venciste ahí en el Calvario a la muerte, al pecado, a la opresión, a los principados, a los potestades, a Satanás mismo. Y nos diste la victoria a cada uno de nosotros. Te damos las gracias por eso, Señor. Y nosotros, Señor, creemos firmemente en que tú eres el hacedor de milagros. Oramos por un milagro para Carla Carrasco, para que quites ese tumor, Señor, de la tiroides. Los médicos dicen que no la pueden operar, pero tú sí, Señor. Yo sé que tú sí puedes, Padre. Y los resultados contigo son 100% óptimos. Oramos, Señor, para que te muestres delante de esta mujer. Oramos también por Nubia Carson, para que tú tomes el control total de su vida y de su corazón. Oramos, Señor, por los enfermos, sanidad para nuestro hermano Luis López, para nuestro hermano Mauricio Martínez, que es pastor, tiene un cáncer, Señor, de próstata. En el nombre de Jesús oramos por sanidad. También por Enriqueta Tapia, también por sanidad, Señor. Oramos también por peticiones especiales de nuestra hermana Margarita Deras, de la familia Tapia, también de mi hermano Antonio Astorga. Oramos por la casa de oración de la familia Molina. Seguimos intercediendo por un avivamiento general en las iglesias, por tu pueblo Israel, Señor. Oramos para que tú te manifiestes dando esa paz que nos va a mostrar a nosotros tu venida, Señor. Oramos, Padre, por esta situación política en este país. Oramos, bendito Dios, para que la persona que sea el próximo presidente sea alguien, Señor, que te siga a ti, no importa quién sea, que toque su corazón, que pueda agarrar el ejemplo, Señor, de otros mandatarios que ponen a Cristo primero. Bendito Dios, oramos para que haya cambios verdaderos en este país. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así como están paraditos de pie, vamos a leer la Escritura. Les prometo que va a ser un minuto más. Juan capítulo 15, versículo 8. Es un solo versículo, muy cortito, pero muy profundo. Tiene que ver con lo que vamos a estar estudiando hoy. ¿Cómo dejar una huella en el mundo? ¿Usted quiere dejar un legado? Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, aquí está el principio de esa fórmula. Juan 15:8 dice de esta manera: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oremos, Señor, oramos por esta palabra para que penetre en cada corazón y cada vida. Una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Alguna vez usted se preguntó por qué hay algunas personas que son más capaces de lograr muchas cosas en la vida? Hay muchas personas así, ¿verdad?
que son exitosas, por así decirlo. Este país, los Estados Unidos de América, es un país también exitoso. Es uno de los países más productivos del mundo y muestra cuán saludable es la economía de este país. Ahora, ¿qué le gustaría a usted hacer para que al final de su vida usted pueda decir: viví una vida productiva, logré todo lo que quería hacer? ¿Qué podemos hacer? Ahora, ¿cuál sería la definición bíblica para esto? En términos bíblicos, así como lo acabamos de leer hace un ratito, una vida productiva es aquella que deja huellas, pero las huellas en la Escritura se llaman frutos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Póngale ojo a eso. Y así seáis mis discípulos. Esta palabra frutos se usa 66 veces en el Nuevo Testamento. Y hay por lo menos 3 clases de frutos. Está la primera clase, que es el fruto natural. Podemos decir que es el higo, las uvas, las pasas, etcétera, etcétera. Esta es la clase de fruto que usted ingiere, que usted come. La segunda clase no se puede comer, son el fruto biológico, o sea, los bebés. Amén. Y la tercera clase de frutos es el fruto espiritual, un carácter semejante al carácter de Cristo. Amén. Ya examinamos anteriormente las virtudes del fruto del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. Son 9 virtudes. Dios espera, Dios quiere ver esa clase de fruto en nuestras vidas. Esta es la verdadera definición bíblica de una vida productiva. Juan 15:8 es la prueba de que usted es un discípulo de Jesús, en que está produciendo frutos, dice la Escritura. Entonces vamos a ver las 4 condiciones que da la Biblia para ser productivos. Y todo esto, mire, está relacionado con las cosas de la agricultura. En esa época era muy común esto. ¿Por qué? Porque la gente, cuando le hablaban de eso, sabía de lo que estaban hablando. Todavía nosotros podemos también descifrar esto muy fácilmente. Y quiero que busque Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Entonces el primer consejo de la Biblia es: procure profundizar la raíz. Amén. Y ya va a ver por qué la raíz es importante. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Este es un versículo muy parecido al que vamos a ver más adelante. Dice Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Oiga esto: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Miren qué precioso versículo, donde nos explica el Señor Jesús de una manera muy simple, poniendo un árbol como ejemplo que está plantado, dice, junto a aguas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ese árbol se está nutriendo prácticamente todo el tiempo, y sus raíces van a ser profundas. ¿Por qué? Por esa misma fuente que está ahí. Y ese árbol va a crecer frondoso, ¿verdad? Se va a hacer grande. Y dice, no va a padecer de cosas que prácticamente lo pueden terminar, como es el calor, ¿verdad? No va a haber calor ahí.
¿Por qué? Porque el mismo árbol está produciendo también frescura. No sé si usted ha tenido la oportunidad de sentarse bajo un árbol de esos arbolones que tienen unas grandes ramas, ¿verdad? Ahí no hay sol. Y usted se sienta ahí, siente como que está en una refrigeradora. Fresco, qué rico. Fíjese la comparación que hace el Señor. Y esto viene a explicarnos a nosotros la confianza que tiene que haber en el Señor. Por eso dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Eso es muy importante, hermanos. La primera condición es tener buenas raíces. ¿Para qué? Para producir fruto. Si no tiene raíces, entonces sencillamente no va a haber frutos. Ahora, ¿por qué es importante tener frutos? Este pasaje da la razón. Necesitamos pasar los tiempos de sequía. ¿Cuáles son esos tiempos de sequía? Son los tiempos difíciles, los tiempos de calor, los tiempos malos. La raíz es la línea de sustento que alimenta toda la planta y todo el árbol. ¿Alguna vez sintió ese calor en la vida? Tiempos en los cuales hay presión, hay estrés. Yo creo que usted está segura de poder recordar esos tiempos de tensiones. Es entonces que nosotros en esos tiempos necesitamos esas raíces profundas. Las raíces son la clave del fruto. Ahora, Proverbios 12:3 dice que el hombre puede soportar el calor, puede soportar también los tiempos de sequía, puede soportar una larga estación sin lluvia. Dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. O sea, si hemos cultivado bien ese árbol y ha echado raíces profundas, ¿cómo va a caer? Es muy difícil que un árbol de esa manera caiga. Hay momentos en los cuales tenemos que estar sin las cosas con las cuales dependemos normalmente, ¿verdad? La pandemia fue una época que nos enseñó esto precisamente, a subsistir con lo que teníamos a la mano, ¿verdad? Tal vez está pasando por un momento como esos, momento de sequía, sin tener apoyo emocional, sin amigos, sin salud, o sin trabajo, o sin estabilidad financiera, o está tratando de sobrevivir en los límites, con su tiempo, con su energía, con el dinero, etcétera, etcétera. ¿Cómo controla esas épocas de sequía en su vida? ¿Se marchita? ¿Se seca y es arrastrado por el viento? ¿Se han fijado esas épocas en las cuales los árboles botan todas las hojas? Y esas hojas, cuando están acabaditas de caer, son aguaditas. Pero pasado un tiempo se vuelven muy frágiles, que usted le pone el pie y se vuelven en miles de pedazos. Y están así como que las hubiera freído, ¿verdad? Tostadas. Cualquiera puede sobrevivir un día de sequía, pero ¿puede hacerlo usted durante un tiempo largo? Eso es otro asunto, hermanos. No es fácil. Por ejemplo, si el flujo de fondos en un negocio es malo durante un mes, probablemente diría, bueno, el otro mes nos la arreglamos, ¿verdad? Pero si al final del segundo mes las cosas no mejoran, usted va a comenzar a sentir un poco de ansiedad. ¿Sí o no? Al tercer mes, las cosas siguieron peor, entonces va a entrar en pánico. Y al cuarto mes va a tener una gran depresión, a menos que tenga sus raíces muy profundas. Amén. El Salmo 1, versículo 2 y 3 nos dice cómo se cultivan las raíces. Porque yo creo que usted se ha estado preguntando, bueno, el pastor está hablando de raíces, la confianza en Dios.
¿Cómo hacemos eso? Aquí vamos. Salmo 1, versículos 2 y 3. Y mire que se parece mucho a lo que leímos en Jeremías, porque este es un complemento. Amén. Si quiere, señale los dos. Jeremías 17, 7, 8. Ahora, Salmo 1, 2 al 3 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí viene, mire, la similitud. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. ¿Qué le parece? Hay una gran similitud entre este versículo y el anterior. Y ahí está la fórmula del salmista. Dice que las raíces se desarrollan al leer la palabra de Dios. ¿Qué tal? Por tanto, emplee su tiempo leyendo, estudiando, meditando, memorizando y obedeciendo la palabra de Dios. Porque es probable que usted la lea todos los días, pero si no la obedece, no sirve de nada. Entonces hay que hacer todo eso y también ponerla a la práctica. Amén. Entonces esta es la manera de cultivar las raíces. ¿Estamos de acuerdo? Número 2, ¿qué otra cosa nos dice la palabra que debemos de hacer? Hay que cortar la hierba mala. Lucas capítulo 8, versículo 11 al 14, nos habla acerca de la parábola del sembrador. Y en esta está explicando el Señor Jesús de qué se trata. La gente a lo mejor no le entendió, pero los discípulos recibieron la explicación. Y como nosotros somos discípulos, también vamos a recibir la explicación hoy. Y dice así: este pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios, ¿se da cuenta? Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ahí está. Jesús ilustra esto muy bonito. Él menciona 4 tipos de terrenos. Cada uno representa la manera en la cual podemos responder a la palabra de Dios. Y la semilla, pues es la palabra de Dios. La parte que cayó entre espinos, esa es la hierba mala, hermanos. Estos son los que oyen, dice la palabra, pero con el tiempo las ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Entonces, si quiere producir fruto, tiene que cultivar buenas raíces y luego cortar o eliminar la hierba mala. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las hierbas malas en la vida? Pues el Señor Jesús los dijo ahí. Número 1, las preocupaciones. Y esto es algo muy, hemos hablado de esto anteriormente. Cuando usted tiene una situación difícil, ¿qué hace? Empieza a preocuparse, ¿verdad? Y se preocupa, y esa situación llega a tomar control de su mente. Ahora, dígame usted, ¿qué resuelve con preocuparse? Nada. O sea, la preocupación, ya habíamos dicho anteriormente, no sirve de nada. No sirve para nada. Entonces, cuando usted se sienta preocupado, ¿qué tiene que hacer? Ponerse a orar, exactamente. En lugar de preocuparse, usted ore. Y mire, eso va a quitar la preocupación de su corazón. Cuando usted deje de orar, va a sentir paz. Eso es, pero tan como 2 más 2 es 4. Muchas personas también me dicen: no tengo tiempo de servir al Señor.
estoy muy ocupado, no tengo tiempo para involucrarme. Si esto es cierto en su vida, entonces es necesario que saque un poco de esa hierba mala que está en su vida. Y muchas de las cosas en la vida no son malas, no son erróneas, pero tampoco son necesarias. Amén. Tal vez necesite acortar un poco su agenda. Y yo esto lo he dicho varias veces. A veces nos sentamos 4 o 5 horas frente al televisor. Y entonces, ¿cómo es que no tenemos tiempo? Si tenemos tiempo de estar sentados frente al televisor 4 o 5 horas. Mire, por eso el Netflix es tan exitoso, ¿verdad? Porque vemos una película, veámosla otra, y veámosla y nos reenganchamos. Anda a traer más coquitas, anda a traer más chips, y que la salsa, y que esto y el otro. Esas son hierbas malas. Está bien ver una película, sí, pero no pasar la tarde entera haciendo eso. Y la Biblia está arrumbada ahí, menos mal, ¿verdad? Que está ahí. Pero no nos acordamos ni siquiera de verla. Las riquezas. Y no estoy hablando de alguien que tiene el montón, ¿verdad? Sino que hablemos de nosotros que somos comunes, ¿verdad? Familias que trabajamos. Muchas veces, mire, el trabajo demanda tanto en nuestra vida que no tenemos tiempo para Dios. Y ahí tenemos que hacer un balance. El placer también, las actividades placenteras de la vida se pueden convertir en una hierba mala. El perseguir la buena vida puede ahogar el crecimiento espiritual. Muchos dan el primer lugar a la recreación. Es bueno tener un tiempo de vacación, si eso no es malo, todos lo necesitamos, yo también. Pero muchas veces, mire, eso llega a tomar el control de nuestras vidas. Y la gente está esperando con ansia, porque trabajan de lunes a viernes y dicen, mañana es sábado, y después el domingo, y nos vamos para la playa. Está bien hacerlo, pero no que eso le quite el tiempo a usted que está dedicado para Dios. ¿Me entiende? Ahora, le voy a hacer una pregunta. Cuando usted está sembrando su gramita ahí en su casa, ¿verdad? Y le está regando, y usted mira que la gramita va creciendo, ¿qué ha hecho para que salga ahí la hierba mala? Porque de repente, en medio de esa gramita que usted sembró, aparecen un montón de hierbas que no eran la grama original. ¿Qué hizo usted con esa hierbita? ¿Usted la sembró? Usted no hizo nada. Apareció ahí de repente. No hacemos nada para cultivar las hierbas malas. Crecen por sí solas. Por eso se llaman hierbas malas. Las hierbas malas son señal de negligencia. Cuando descuidamos la lectura de la palabra de Dios, la oración, el compañerismo con otros cristianos, esto crece y ahoga mi vida espiritual. Amén. Además, me impiden producir fruto. Entonces, el consejo de la Escritura es: cultive buenas raíces y corte las hierbas malas de su vida. Tercer consejo que nos da la Escritura: haga su parte. Amén. Usted tiene una parte que hacer. Juan 15, versículo 1 y 2. Y aquí viene algo que no nos va a gustar, pero bueno. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando estamos recibiendo los cinchazos de parte del Señor, porque a veces nos toca disciplina, hermanos. Cuando nos está cayendo, yo creo que ninguno dice es motivo de gozo, así como dice ahí la Escritura, sino de tristeza, dice. Pero después, posteriormente, dice, es un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Nosotros tenemos que poner nuestra parte, pero Dios hace su trabajo en nosotros. Nosotros debemos de dar fe, pasos de fe y colaborar con Dios. Amén. No se ponga en contra de Él, porque entonces el proceso va a ser más largo y doloroso. Amén. Dios usa un proceso que se llama podar e incluye cortar las ramas muertas y cortar las ramas vivas para sacudir ese árbol y estimular esa vid al crecimiento. Amén. ¿Cómo Dios nos poda? Pues Dios usa los problemas, las presiones, las personas, algunas desagradables, y si usa a las personas, estas en algún momento le van a criticar, le van a desafiar, lo van a cuestionar, van a dudar de usted, van a retar sus motivos. Dios lo está podando en ese momento. Dios lo está usando para podarlo a usted. Dios está usando cada situación de su vida para ayudarlo a usted a desarrollarse, pero si tiene la actitud correcta. Ese es un punto importante. Por eso le digo, colabore con Dios. Haga su parte. ¿Y cuál es su parte? Su actitud. Él puede usarlo todo. Los problemas que a lo mejor usted mismo se busca, un desengaño, un revés financiero, una enfermedad repentina, un matrimonio que casi se deshace, un hijo rebelde, la muerte de un ser querido. Él puede y usa todo esto como parte del proceso de podarlo y hacerlo como más fructífero. ¿Por qué Dios hace esto? Vámonos para Hebreos 12:11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ya lo habíamos leído. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, podar no es nada divertido, ni para usted y a lo mejor ni para Dios, ¿verdad? Tampoco es bonito, pero es un beneficio a futuro. Y el propósito de podar no es porque Dios está enojado con nosotros. No tenga esa imagen de Dios, porque esa imagen no existe. Dios nunca está enojado con nosotros. Él está trabajando en nosotros, que es diferente. Y es ahí donde debemos de colaborar con Dios, no se queje. Por eso decidí cantar ese canto. Dios sabe lo que hace. No pregunte, no cuestione. El Señor sabe lo que está haciendo en su vida. Nunca piense que Él está enojado. Mire lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué nos va a castigar el Señor si no hay condenación para nosotros? Amén. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, el castigo ya lo recibió Cristo y lo hizo en la cruz. Ahora Dios lo está podando, ¿para qué? Para su beneficio. Amén. Para que sea más productivo. Entonces, cuando esté pasando por ese proceso, mire, hágalo con la actitud correcta. Denle gracias a Dios. Me está lloviendo sobre mojado, pero Señor, te doy las gracias porque yo sé que todo va a ser diferente después. Amén. Esa es la actitud. Y número 4, espere los resultados. Amén. Espere los frutos. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esta es una verdad bíblica muy interesante. Lo más lógico,
después de cultivar nuevas raíces, eliminar la hierba mala y cooperar con Dios en el proceso de poda, es esperar que haya una cosecha, ¿no es cierto? Desarrollar toma tiempo, no es algo instantáneo, hermanos. Algunos piensan, ¿verdad?, que las cosas van a venir del cielo de un solo y vas a recibir el Espíritu y todo va a ser diferente, y la gente entra engañada en eso. No, yo ya recibí el Espíritu Santo, hasta se sienten más espirituales por eso. No, eso no sucede en la vida cristiana. El Espíritu Santo ya lo recibió usted cuando recibió a Cristo en su corazón. Ahora, el proceso de crecimiento espiritual es un proceso lento que dura toda la vida. Desarrollar no es una cosa de la noche a la mañana. Mire, Dios hace los hongos en 2 días. De repente está la grama ahí, cae una lluvia y a los 2 días hay un montón de hongos ahí, de esos blanquitos. No vaya a comer de eso. No voy a ir al súper de arranca, no, se puede envenenar. Sin embargo, mire, demora 60 años en hacer un roble. ¿Qué le parece? ¿Qué quiere ser usted? ¿Un hongo o un roble? Por eso, crecer toma tiempo, mis queridos hermanos. Cuando usted examina su desarrollo espiritual, tal vez se pregunte, ¿por qué me está llevando tanto tiempo? A mí me han preguntado eso muchas veces. He sido cristiano por muchos años y no veo cambios. ¿Por qué? Porque el desarrollo espiritual toma tiempo. Mire, las mejores frutas maduran con lentitud. Amén. Amén. Y son las que tienen mejor sabor, ¿verdad? Usted agarra un mango de esos amarillos, ¿verdad? Y lo parte, se lo come, está pero dulce. Dice Jesús, de cierto te digo. Cuando Jesús expresa estas palabras, está diciendo, ponete chispa, sintonízate conmigo. El punto que está presentando Jesús es que la muerte precede a la vida. Amén. Igual que un grano de trigo debe morir para producir fruto, nosotros también debemos experimentar esa muerte en nosotros mismos para ahogar aquellas cosas como el orgullo espiritual, la vanidad, todas esas cosas que hemos cultivado durante toda una vida, mis queridos hermanos. Y morir a nuestro orgullo toma mucho tiempo. Nuestra tendencia es muchas veces desenterrar la semilla de vez en cuando para ver cómo va en progreso, en lugar de confiar en que Dios haga esa obra en nuestras vidas. En Juan capítulo 15, no quiero que lo busque, pero sí se lo dejo de tarea para que lo lea todo el capítulo. Hay una palabra clave ahí. Esa palabra es permanecer. Significa mantenernos en contacto con Él. Significa depender de Él. Significa confiar en que Él está haciendo su obra en nuestras vidas en su tiempo perfecto. Léalo y se va a dar cuenta que eso es importante. El permanecer quiere decir estar en Cristo todo el tiempo. Nunca se rinda. Siempre es muy pronto para rendirse. Espere la cosecha. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido y va a llegar a nosotros. Gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta palabra que tú tienes para nosotros. Siempre te ocupas, Padre Celestial, de que esta palabra penetre en nuestros corazones. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos para que puedan poner por obra esta palabra. Y que, Señor, pues en el momento de las pruebas podamos ver de que tú estás trabajando en nuestras vidas.
que tenemos que pasar por ellas para tener un crecimiento espiritual. Te doy las gracias, Padre. Ayúdanos a transformar nuestras vidas día con día, a ser mejores seres humanos e hijos tuyos, Señor. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a recoger los 10